Lo que estás a punto de escuchar pone en duda todo lo que creemos saber sobre el instinto maternal de los leones. En una de las regiones más salvajes del Masai Mara, en Kenia, nació un cachorro tan frágil y diminuto que su propia madre se vio obligada a tomar una decisión impensable. Nadie, ni siquiera los investigadores más experimentados, imaginó en qué terminaría convirtiéndose aquel pequeño ser. La manada Marsh era conocida como una de las más dominantes de toda la reserva. 2 machos adultos protegían el territorio, mientras 6 leonas expertas controlaban las zonas de caza cercanas al río. Cuando la leona más veterana dio a luz durante una mañana lluviosa de febrero, el nacimiento de 4 cachorros fue recibido como una señal de prosperidad. Sin embargo, el último en nacer no despertó celebración, sino preocupación. Era visiblemente más pequeño que los demás. Sus patas apenas podían sostenerlo y temblaban cada vez que intentaba ponerse de pie. Mientras sus hermanos empujaban con fuerza para alimentarse, él quedaba relegado al borde, incapaz de abrirse paso hasta el pecho de su madre. Las otras leonas observaban en silencio. Sabían lo que eso significaba. Cachorros así rara vez sobrevivían. Su madre, una cazadora experimentada llamada Nashipai, se enfrentó a un dilema brutal. En la naturaleza, proteger a un cachorro débil puede poner en peligro a toda la camada. La leche es limitada, la energía también. Durante 3 largos días, Nashipai vio cómo el más pequeño se debilitaba, mientras los otros crecían más fuertes con cada hora que pasaba. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete ahora y activa la campana, porque la decisión que Nashipai está a punto de tomar romperá por completo tu idea sobre la familia en la naturaleza. En la 4ª mañana ocurrió algo irreversible. Nashipai tomó a sus 3 cachorros sanos y los trasladó uno por uno a una nueva guarida. Luego regresó. El 4º cachorro seguía allí. Emitía un leve gemido, arrastrándose hacia ella con las últimas fuerzas que le quedaban. Por un instante, Nashipai lo observó en silencio. Las demás leonas no intervinieron. Nadie lo hizo. En la sabana hay reglas que no se discuten. Para que los fuertes sobrevivan, los débiles suelen quedar atrás. Nashipai se dio la vuelta y se marchó, dejando a su hijo más pequeño solo en la guarida abandonada. Los investigadores que seguían a la manada Marsh quedaron atónitos. Decidieron llamar al cachorro Misfit, porque nunca encajó en lo que se esperaba de él. Con apenas 4 días de vida y un peso mínimo, había sido condenado por su propia familia. Sin leche, sin calor y sin protección, sus probabilidades de sobrevivir eran casi nulas. Tal vez solo tenía unas horas. Pero cuando el sol africano comenzó a ocultarse y las sombras se alargaron sobre la sabana, algo inesperado ocurrió. Dentro de ese cuerpo diminuto surgió una resistencia imposible de explicar. Misfit no estaba listo para morir, y el camino que estaba a punto de comenzar no solo le salvaría la vida, sino que acabaría convirtiéndolo en el león más poderoso que la manada Marsh jamás conocería. Lo que ocurrió después lo cambió todo. Solo en la guarida abandonada, Misfit enfrentó su primera noche sin el calor de su madre. En el Masai Mara, la temperatura desciende con brutalidad después del atardecer. Y para un cachorro que apenas pesaba unos gramos, el frío era tan letal como cualquier depredador. Su pequeño cuerpo temblaba sin control mientras la oscuridad cubría la sabana. A lo lejos, las hienas comenzaron a reír, anunciando que la noche había tomado el control. Los investigadores que observaban desde la distancia ya habían asumido el desenlace. Habían registrado muchos casos similares a lo largo de los años, y el resultado siempre era el mismo. Un cachorro de apenas 4 días, sin leche materna, no sobrevive. En pocas horas el cuerpo empieza a colapsar. No era crueldad, era la ley de la naturaleza, pero Misfit no se rindió. Mientras la noche avanzaba, ocurrió algo que nadie esperaba. En lugar de quedarse inmóvil para ahorrar energía, como hacen la mayoría de los cachorros moribundos, Misfit comenzó a moverse. Con esfuerzo extremo, arrastró su frágil cuerpo fuera de la guarida.
Sus patas apenas lo sostenían, pero aún así avanzó, centímetro a centímetro, internándose en la oscuridad africana. ¿Qué impulsó a aquel cachorro al borde de la muerte? Sigue siendo un misterio. Tal vez fue un instinto primitivo de supervivencia, tal vez algo más profundo. Lo cierto es que Misfit recorrió cerca de 200 metros durante la noche helada, guiado por un rastro casi imperceptible que su diminuto olfato logró captar: el olor de otros leones. Con las primeras luces del amanecer, Misfit había llegado a una zona ocupada por otro grupo de leonas del mismo clan. Eran hermanas de Nashipai. Entre ellas se encontraba Enkiru, una leona que había perdido a toda su camada bajo las pezuñas de un búfalo apenas una semana antes. Su cuerpo aún producía leche, pero no tenía cachorros a los que alimentar. Cuando Enkiru descubrió al cachorro tembloroso, exhausto y al borde de la muerte en el límite de su área de descanso, algo se activó en su interior. Se acercó con cautela, lo olfateó y reconoció de inmediato el aroma de su hermana Nashipai. Las demás leonas observaron en silencio, tensas. La adopción de crías ajenas es extremadamente rara entre leones. Va en contra de la competencia genética natural. Cada gota de leche entregada a un cachorro que no es propio es energía que no se invierte en la propia descendencia. Pero Enkiru tenía leche y no tenía cachorros. Y Misfit tenía necesidad y no tenía madre. La decisión fue instantánea. Con extrema delicadeza, Enkiru tomó al pequeño por la nuca y lo trasladó hasta un lugar protegido bajo una acacia. Allí, por primera vez en casi 20 horas, Misfit volvió a alimentarse. La leche le devolvió algo más que fuerza, le devolvió la vida. Los investigadores apenas podían creer lo que estaban presenciando. Contra toda probabilidad estadística, Misfit había encontrado una madre sustituta. Sin embargo, su historia estaba lejos de terminar. Muy pronto, Nashipai regresaría al grupo principal junto a sus 3 cachorros sanos, y cuando descubriera que el hijo que había abandonado seguía con vida, y que además estaba siendo amamantado por su propia hermana, la confrontación que siguió sacudiría a toda la manada. 3 semanas habían pasado desde que Enkiru acogió al cachorro abandonado. Bajo su cuidado constante, Misfit dejó de ser un pequeño esqueleto tembloroso y comenzó a parecer un león joven y saludable. Sus ojos se abrieron por completo, revelando iris color ámbar llenos de curiosidad, y sus patas, antes incapaces de sostener su cuerpo, ahora lo llevaban en torpes exploraciones alrededor de la acacia. Aún así, seguía siendo más pequeño que otros cachorros de su edad. Los primeros días de inanición habían dejado una marca permanente en su crecimiento. Enkiru lo protegía con una devoción absoluta. Lo limpiaba con frecuencia, mantenía su pelaje libre de parásitos, colocaba su cuerpo para darle sombra durante las horas más duras del día, y si se alejaba demasiado, lo tomaba suavemente por la nuca y lo llevaba de vuelta. El vínculo entre ambos se volvió tan fuerte como el de cualquier madre y su hijo biológico. Pero la calma no duraría. Nashipai y sus 3 cachorros sanos permanecían en la zona oriental del territorio, y con la llegada de la estación seca, la manada comenzó a reunirse alrededor de las últimas fuentes de agua. El reencuentro era inevitable, y los investigadores lo sabían. Prepararon sus cámaras, conscientes de que se acercaba un momento decisivo. La confrontación ocurrió en una tarde abrasadora de martes. Nashipai avanzó hacia el río seguida por sus 3 crías, y al ver a Misfit con vida, fuerte y bajo la protección de su hermana, se detuvo en seco. Su cola empezó a moverse con rigidez, señal clara de tensión. Las demás leonas lo percibieron de inmediato y apartaron a sus cachorros. Si este drama familiar te mantiene en vilo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque los próximos minutos decidirán si Misfit vive o muere. Nashipai avanzó lentamente, sin apartar la mirada del cachorro que había dejado atrás. Enkiru se levantó al instante y se colocó frente a Misfit, emitiendo un gruñido bajo y profundo. El mensaje era claro: no lo entregaría. Nashipai respondió con un rugido más potente, reclamando su autoridad como hermana mayor.
Ambas comenzaron a rodearse mientras Misfit observaba desde detrás de las patas de Enkiru, confundido y aterrorizado. Sus tres hermanos también miraban, sin comprender que el pequeño cachorro amenazado era en realidad parte de su propia sangre. Entonces, ocurrió algo inesperado. Nashipai se lanzó con fuerza y atacó con su garra. Enkiru esquivó y respondió con un zarpazo que abrió una herida en el hombro de su hermana. La sangre manchó el pelaje dorado y la pelea escaló en segundos, convirtiéndose en un violento intercambio de rugidos, colmillos y garras. Misfit se encogió, llorando de miedo. El combate duró casi 4 minutos, hasta que el macho dominante de la manada, un imponente león llamado Notch, intervino. Su rugido ensordecedor separó a las hermanas al instante. Ambas bajaron la cabeza en señal de sumisión. Notch se acercó a Misfit y lo olfateó con atención mientras toda la manada contenía la respiración. Si lo rechazaba, el cachorro sería eliminado o expulsado para siempre. Pero el rey simplemente se dio la vuelta y se alejó, sin emitir juicio alguno. El destino de Misfit seguía en duda, y la rivalidad entre las dos hermanas apenas acababa de comenzar. Las semanas que siguieron a la violenta confrontación estuvieron cargadas de tensión para toda la manada Marsh. Nashipai y Enkiru se evitaban siempre que podían, y las demás leonas se movían con cautela dentro de un ambiente claramente hostil. Misfit continuó bajo la protección de Enkiru, pero sentía las miradas frías de su madre biológica cada vez que pasaba cerca. Estaba vivo, sí, pero aún no era aceptado. A medida que los cachorros crecían, las diferencias se volvieron imposibles de ignorar. Sus tres hermanos mostraban con rapidez la fuerza heredada de sus padres, músculos que se definían pronto, movimientos cada vez más coordinados y juegos que empezaban a volverse brutales. Misfit intentó unirse en varias ocasiones, pero siempre fue rechazado. Lo empujaban, lo mordían con demasiada fuerza y lo apartaban de sus juegos. Entre los leones, la jerarquía se establece desde temprana edad mediante el juego, y esas falsas batallas determinan quién liderará y quién quedará atrás en el futuro. Cada intento fallido dejaba claro el lugar de Misfit, el más pequeño, el más débil, el que nadie quería. Sin embargo, algo dentro de él se negó a aceptar ese destino. Misfit comenzó a entrenar solo. Mientras sus hermanos dormían durante las horas más calurosas del día, él acechaba presas imaginarias entre la hierba alta, saltaba sobre insectos, perseguía mariposas y atacaba ramas caídas con una intensidad inesperada. Los investigadores notaron ese comportamiento inusual y empezaron a registrarlo con atención. La mayoría de los cachorros rechazados se vuelven pasivos y retraídos. Misfit estaba haciendo exactamente lo contrario. Si la determinación de este pequeño desvalido te inspira, suscríbete y activa la campana, porque su entrenamiento secreto está a punto de dar resultados que nadie vio venir. Una tarde, un grupo de facóqueros se acercó demasiado al lugar donde descansaban los cachorros. Los tres hermanos dominantes adoptaron de inmediato posiciones de caza, moviéndose en silencio para emboscar al más pequeño. Pero cometieron errores, se adelantaron, hicieron ruido y los facóqueros escaparon sin dificultad. Mientras ellos quedaban confundidos y frustrados, Misfit había estado observando con atención. Notó que uno de los facóqueros heridos se separaba del grupo y rodeaba hacia un arbusto espeso. Sin dudarlo, Misfit corrió en dirección opuesta a la de sus hermanos, y todos pensaron que huía por miedo. En realidad, había calculado cada movimiento. Se colocó justo en el punto por donde el animal saldría. Cuando el facóquero irrumpió entre la vegetación, Misfit saltó sobre su lomo con una precisión que sorprendió incluso a las leonas adultas que observaban a distancia. Sus pequeñas mandíbulas se cerraron sobre el cuello del animal, que se debatió con violencia hasta lograr lanzarlo al suelo. Misfit no consiguió la presa, aún no tenía la fuerza necesaria, pero lo que había demostrado era mucho más valioso que la fuerza. Había mostrado inteligencia, paciencia y una capacidad estratégica impropia de su edad. Desde ese día, la manada empezó a mirarlo de otra manera.
Incluso Nashipai dejó escapar un leve destello en la mirada al observar a su hijo rechazado. ¿Era sorpresa, respeto o el primer indicio de arrepentimiento? Sus hermanos también lo habían visto todo, y por primera vez ya no lo miraban con desprecio, sino con algo que se parecía peligrosamente al miedo. La sorprendente acción de Misfit contra el facóquero le había ganado un respeto frágil dentro de la manada. Sus hermanos ya no lo atacaban durante el juego, aunque seguían manteniendo distancia. Las leonas adultas comenzaron a observarlo con curiosidad creciente y hasta Notch, el macho dominante, lo miraba ocasionalmente mientras entrenaba solo. Sin embargo, en la sabana el respeto nunca es permanente. Debe demostrarse una y otra vez, y la naturaleza estaba a punto de poner a Misfit frente a su prueba más dura. La estación seca había alcanzado su punto máximo y el Masai Mara se transformó en un mar dorado de hierba muerta que se extendía hasta el horizonte. Las fuentes de agua se redujeron a charcos fangosos y las presas se concentraron peligrosamente cerca del río, donde los cocodrilos acechaban sin descanso. Para la manada Marsh, esto significaba recorrer mayores distancias y asumir riesgos extremos durante la caza. Todos debían aportar, incluso los cachorros jóvenes. Fue durante una de esas expediciones desesperadas cuando ocurrió la tragedia. Un rayo de una tormenta lejana encendió la hierba seca y en cuestión de minutos un incendio masivo comenzó a devorar la llanura. La manada quedó atrapada a campo abierto, sin refugio posible. Las llamas se elevaban como muros ardientes, consumiéndolo todo a su paso, y el rugido del fuego ahogaba incluso los llamados desesperados de los leones. El caos se apoderó del grupo. Las leonas tomaban a los cachorros por la nuca y corrían sin rumbo a través del humo espeso. Nashipai aseguró a sus 3 crías y huyó hacia el río. Enkiru buscó a Misfit con desesperación, pero el humo era impenetrable. La visibilidad se redujo a pocos metros y el aire ardía en los pulmones con cada respiración. Si tu corazón late con fuerza ahora mismo, no estás solo. Suscríbete y activa la campana, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Misfit quedó completamente solo, rodeado por paredes de fuego en 3 direcciones. Las llamas avanzaban rápido, dejándole una única vía de escape, un estrecho pasillo entre 2 acacias en llamas. Dudar significaba morir. Cualquier otro cachorro se habría paralizado de terror, pero Misfit había pasado toda su corta vida enfrentando lo imposible. Corrió. Sus pequeñas patas se movían con furia mientras brasas ardientes caían a su alrededor. El espacio entre los árboles se cerraba segundo a segundo y el calor comenzaba a quemarle el lomo. El dolor era insoportable, pero siguió adelante. Con un último salto desesperado, atravesó el hueco justo cuando las acacias colapsaron detrás de él en una explosión de chispas, pero la prueba no había terminado. El fuego lo empujó hacia un territorio desconocido, lejos del río donde su manada había escapado. Estaba herido, exhausto y completamente perdido. El humo borraba cualquier rastro de olor. Por primera vez desde que fue abandonado, Misfit sintió cómo la desesperación se filtraba en su interior. Se desplomó bajo una formación rocosa, su pequeño cuerpo temblando de dolor y agotamiento. Mientras tanto, Enkiru había llegado sana y salva al río, pero su corazón se rompió al darse cuenta de que Misfit no estaba entre los sobrevivientes. Rugió hacia el cielo cubierto de humo, llamando a su hijo adoptivo. Nashipai observó el sufrimiento de su hermana en silencio. En algún lugar de la sabana en llamas, Misfit yacía solo y herido. La manada lo dio por muerto, pero ya lo habían subestimado antes y estaban a punto de equivocarse una vez más. Durante 2 días completos, Misfit sobrevivió solo en la sabana quemada. Las quemaduras le provocaban un dolor constante, pero no eran mortales. La formación rocosa donde se había refugiado lo protegió de las últimas lenguas de fuego, y un pequeño charco de agua de lluvia acumulado en una grieta cercana le permitió mantenerse hidratado. Sin embargo, el hambre empezaba a volverse crítica. A su edad, los cachorros aún dependían en gran medida de la leche materna y de los restos de carne de las cacerías de la manada. Solo, Misfit
No tenía acceso a ninguna de las dos cosas. El incendio había transformado el paisaje en algo irreconocible. Árboles ennegrecidos se alzaban como esqueletos contra un cielo gris, y el suelo cubierto de ceniza se levantaba con cada paso, borrando cualquier rastro y haciendo casi imposible orientarse. Misfit caminó sin rumbo, buscando desesperadamente algún olor familiar que lo guiara de regreso a los suyos, pero todas las direcciones parecían iguales, muertas, vacías, sin esperanza. En la mañana del tercer día percibió algo que le heló la sangre. Olor a león, pero no era el de su manada. Eran machos extraños y las marcas eran recientes. Sin saberlo, había entrado en el territorio de la coalición Vilashaka, 3 jóvenes machos conocidos por aterrorizar a las manadas del este del Mara y por matar sin piedad a cualquier cachorro que encontraran, eliminando así toda competencia futura. El instinto de supervivencia le gritó que corriera, pero correr significaba dejar rastro. Moverse implicaba hacer ruido. Su única opción era desaparecer. Encontró un hueco bajo un tronco caído y se introdujo con dificultad, cubriendo su cuerpo con ceniza y restos de vegetación. Luego esperó, casi sin respirar. Si esta tensión te mantiene atrapado ahora mismo, suscríbete y activa la campana, porque en las próximas horas lo decidirán todo. Los machos Vilashaka pasaron aterradoramente cerca de su escondite. Misfit escuchaba el crujir de sus pesadas patas sobre la ceniza a pocos metros de distancia. Uno de ellos se detuvo justo al lado del tronco, olfateando el aire con desconfianza. El corazón de Misfit latía con tanta fuerza que estaba seguro de que el león podía oírlo. Cada músculo de su pequeño cuerpo se tensó, preparado para un final violento que parecía inevitable. Pero la capa de ceniza había ocultado su olor. El macho gruñó una sola vez y luego continuó avanzando junto a los otros. Misfit permaneció inmóvil durante 3 horas más, demasiado aterrorizado para moverse incluso después de que se marcharan. Cuando finalmente salió de su refugio, el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo la sabana quemada de tonos rojos y anaranjados. Esa noche, Misfit tomó una decisión que reveló una inteligencia extraordinaria para su edad. En lugar de seguir vagando sin rumbo, subió al punto más alto que pudo encontrar, una colina rocosa desde donde dominaba la llanura devastada. Desde allí, observó el horizonte con atención, buscando cualquier señal de vegetación verde o agua que indicara dónde podría estar su manada. Y entonces lo vio. A lo lejos, una delgada franja verde marcando el curso del río hacia el que la manada Marsh había huido del fuego. Estaba a al menos 15 kilómetros de distancia, atravesando territorio abierto plagado de peligros. El viaje llevaría días. Las hienas ya merodeaban por las zonas quemadas. Los leopardos cazaban en los límites del desastre y los machos Vilashaka seguían cerca. Pero Misfit no tenía alternativa. Comenzó a caminar hacia esa línea verde distante, solo contra el mundo una vez más. Su familia no tenía idea de que él estaba regresando. Misfit comenzó a desplazarse únicamente durante la noche. El encuentro con los machos Vilashaka le había enseñado una lección crucial sobre cómo sobrevivir en territorio enemigo. La oscuridad le ofrecía cobertura. Las temperaturas más bajas conservaban su poca energía y, sobre todo, los grandes depredadores que podían matarlo estaban menos activos bajo la luz de la luna. Para un cachorro de apenas 4 meses, ese nivel de pensamiento estratégico era extraordinario. El trayecto fue brutal. Cada noche avanzaba alrededor de 3 kilómetros, orientándose por las estrellas y por el tenue olor a agua que el viento arrastraba desde la distancia. Durante el día se escondía donde podía. Viejas madrigueras de oricteropo se convertían en refugios temporales y los arbustos densos ocultaban su pequeño cuerpo de los buitres que sobrevolaban la zona y podían atraer atención indeseada. Comía lo que lograba capturar: insectos, pequeños lagartos y en una ocasión un ave herida que no pudo escapar de su torpe salto. Para la 4ª noche, el cuerpo de Misfit empezaba a rendirse.
Sus costillas sobresalían bajo un pelaje opaco y desigual. Las quemaduras en su lomo se habían infectado, provocándole fiebre y mareos constantes. Sus patas estaban agrietadas y sangraban tras caminar por un terreno implacable. Cualquier otro cachorro habría abandonado hacía tiempo. Pero en lo más profundo de Misfit ardía una llama más fuerte que el incendio que lo había separado de su familia. En la mañana del quinto día ocurrió algo casi milagroso. Misfit percibió un olor familiar flotando en el aire. No era cualquier olor de león. Era específico, íntimo. Era Enkiru. Su madre adoptiva estaba cerca, probablemente buscando alimento dentro del nuevo rango de caza de la manada. El corazón exhausto de Misfit se llenó de una esperanza desesperada. Si este reencuentro te tiene conteniendo la respiración, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que sucede a continuación te hará llorar. Misfit intentó rugir, pero su garganta reseca apenas emitió un sonido áspero y débil. Lo intentó de nuevo, forzando cada resto de energía que le quedaba. No fue fuerte, pero fue suficiente. Las orejas de Enkiru se alzaron al instante. Reconoció esa voz. El cachorro que había llorado durante 5 días estaba llamándola desde algún punto de la sabana quemada. Enkiru corrió hacia el sonido con una urgencia desesperada, sus poderosas patas devorando el terreno. Cuando finalmente vio a Misfit, casi no lo reconoció. El cachorro saludable que recordaba se había convertido en una sombra viviente, cubierto de ceniza, heridas y pelaje apelmazado. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Esos ojos ámbar brillantes que la habían mirado con confianza el día que ella le salvó la vida. El reencuentro fue imposible de describir con palabras. Enkiru comenzó a lamerlo con desesperación, limpiando sus heridas mientras emitía suaves sonidos de consuelo. Misfit se desplomó contra su cuerpo cálido, demasiado débil para mantenerse en pie. Durante horas permanecieron así, mientras Enkiru lo acicalaba y lo amamantaba, rescatándolo una vez más del borde de la muerte. Sin embargo, regresar a la manada traería nuevos problemas. En ausencia de Misfit, la jerarquía entre los cachorros se había consolidado. Sus 3 hermanos habían crecido mucho más grandes y agresivos. Nashipai no mostró señales de tristeza por la supuesta muerte del hijo que había rechazado, y algunas leonas comenzaron a cuestionar si aceptar de nuevo a ese cachorro debilitado y enfermo valía el riesgo que representaba para el grupo. Misfit había sobrevivido a un viaje imposible. Ahora enfrentaba una batalla aún más dura, demostrar que merecía quedarse. El regreso de Misfit sacudió por completo a la manada Marsh. El cachorro que habían abandonado, al que habían dado por muerto 2 veces, había sobrevivido a un incendio, cruzado territorio enemigo completamente solo y regresado como un espectro surgido de las cenizas. Algunas leonas lo recibieron con cautela, mientras que otras observaron su retorno con desconfianza, temiendo que sus heridas e infecciones pusieran en peligro a sus propias crías. Nashipai permaneció a distancia, observándolo en silencio, con una expresión imposible de descifrar. Las semanas siguientes fueron, sin duda, las más duras de la corta vida de Misfit. Su cuerpo necesitaba tiempo para sanar, pero la manada no podía detenerse. La estación seca obligaba a desplazamientos constantes, siguiendo a las manadas migratorias a través de enormes extensiones. Aún debilitado, Misfit se forzó a mantener el ritmo. Cada paso le provocaba dolor. Cada noche estaba llena de fiebre y agotamiento, pero se negó a quedarse atrás y dar a cualquiera una razón para abandonarlo de nuevo. Poco a poco, de forma casi increíble, comenzó a recuperarse. Enkiru reforzaba su alimentación con carne de cada cacería, asegurándose de que recibiera nutrientes más allá de la leche. Las infecciones desaparecieron, el pelaje volvió a crecer y las cicatrices de las quemaduras quedaron cubiertas por un manto dorado. Al mismo tiempo, algo extraordinario ocurría en su interior. El periodo de inanición había activado una respuesta biológica extrema. Su cuerpo, desesperado por sobrevivir, empezó a absorber cada nutriente con una eficiencia sorprendente. Cuando regresaron las lluvias al Masai Mara, Misfit ya no era el cachorro más pequeño de la manada. Sus hombros se ensancharon,
Sus patas se volvieron más fuertes y musculosas, y las sesiones de entrenamiento solitario que nunca había abandonado comenzaron a dar frutos visibles. Sus técnicas de caza, desarrolladas durante su travesía en soledad, eran más precisas que las de cualquier otro cachorro de su edad. Si la transformación de Misfit te ha inspirado, suscríbete y activa la campana, porque necesitas ver cómo termina esta historia. El momento que lo cambió todo llegó durante una cacería de búfalos. Un gran rebaño había sido avistado cerca del río, y la manada se organizó para una caza mayor que los alimentaría durante días. Las leonas tomaron posiciones con cuidado, mientras los cachorros, ya cerca de los 8 meses, observaban atentos. Pero la caza se torció de inmediato. Un enorme búfalo macho se separó del grupo y cargó directamente contra las leonas. En medio del caos, Nashipai quedó atrapada contra una empinada orilla del río, con el animal avanzando hacia ella sin darle salida posible. Las demás estaban demasiado lejos para ayudar. Todo pareció detenerse cuando la muerte se acercaba. Entonces, Misfit actuó. Sin dudar, sin miedo, se lanzó directamente al rostro del búfalo, atacando sus ojos con golpes precisos. El animal bramó de dolor y confusión, girándose para enfrentar a este inesperado atacante. Misfit esquivó los cuernos gigantes, alejando al búfalo de Nashipai el tiempo suficiente para que las demás leonas se reagruparan. Juntas abatieron al búfalo, pero todos supieron quién había marcado la diferencia. Tras la caza, Nashipai se acercó a Misfit. Madre e hijo se miraron frente a frente por primera vez, sin tensión ni rechazo. Entonces, Nashipai hizo algo que nunca había hecho. Comenzó a lamer suavemente el rostro de Misfit, acicalándolo con la ternura que le había negado desde su nacimiento. La manada observó en silencio cómo el rechazo que había definido la vida de Misfit finalmente llegaba a su fin. Hoy, Misfit es el joven león más fuerte de la manada Marsh. El cachorro abandonado para morir se convirtió en el guerrero que salvó la vida de su propia madre. Su historia demuestra que la verdadera fuerza no depende de cómo empiezas, sino de cuánto te niegas a rendirte. ¿Qué te pareció el increíble viaje de Misfit? Déjalo en los comentarios y cuéntame qué momento te tocó más el corazón. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.